Hola a todos. Hoy les traigo la cuarta parte de la novela, La Legión Perdida. En esta parte las cosas empiezan a ponerse emocionantes. Recuerden que esta novela está a la venta en Amazon, donde podrán disfrutar de todo el contenido, y de sus magníficas ilustraciones. Espero que esta cuarta parte les guste. Comencemos. Al día siguiente, mientras las legiones marchaban, un árabe que afirmaba haber servido a las órdenes de Pompeyo apareció en lo alto de una colina. Este cabalgó hacia ellos y se reunió con Craso. El árabe se inclinó ante Craso y luego, tras incorporarse, iluminó su rostro con la más amplia de las sonrisas. Era un hombre afable, casi un mago a la hora de agradar, algo que lo había ayudado inmensamente en su vida. Además tenía facilidad para hablar tantas lenguas como fuera menester, siempre con pronunciación equivocada pero con suficientes palabras para saber halagar a todo según soplara el viento de la guerra, la paz o el poder, de modo que su mal acento era pronto olvidado por aquellos que debatían con él. El árabe le aseguró a Craso que el ejército parto se encontraba muy lejos y que frente a ellos solo había un pequeño contingente parto liderado por un joven comandante poco preparado. El general Octavio no estaba convencido de las palabras del árabe, pero Marco Craso rápidamente ordenó el avance y tuvieron que obedecer. Tras un día de marcha cruzaron el Eufrates. Cayo Casio, subalterno de Craso y al mando de la mitad del ejército, se opuso firmemente a esta decisión, e intentó que Marco Craso entrara en razón, pues no era una buena idea abandonar el río y alejarse de la protección de la flota. Pero no hubo manera de convencerlo, pues Craso quería una gran victoria y regresar triunfante a Roma. Al observar el descontento de los generales, Craso ordenó derribar el puente del río Eufrates para evitar que nadie pensara en la retirada. Caminaron durante todo el día por aquel paisaje abrasador. Nunca habían pasado tanto calor y los hombres comenzaron a llamarla la Marcha Dolorosa. Atrás quedó la flota, los suministros y la maquinaria pesada de guerra que no podían llevar con ellos por culpa de aquel terreno tan intratable. El general Octavio, montado en su caballo, se sacudió, con un gesto completamente inútil, pues no conseguía desprenderse de la arena que tenía pegada a la piel de los brazos. Estaban en un mar de arena, bajo un sol abrasador. «¿Qué vamos a hacer, general?», preguntó Petronio con rostro preocupado. El general se llevó la mano derecha a la frente para protegerse los ojos del sol. «Seguiremos avanzando hasta que Craso ordene lo contrario», respondió el general. «¿Qué otra cosa podemos hacer?». El general bebió 2 tragos largos de agua del odre que le acercó Petronio. «Por Júpiter. Espero que Craso termine entrando en razón y demos media vuelta, pues estamos en una posición muy vulnerable», exclamó Petronio. El general asintió varias veces, totalmente de acuerdo con las palabras de su gran amigo. Cada paso era un suplicio, con la piel seca y los labios agrietados por el calor. Pero, aún así, siguieron avanzando. Al llegar la noche, el procónsul Craso ordenó construir un campamento y por fin las legiones pudieron descansar. Pasada la noche, las primeras luces del amanecer se filtraban tímidamente entre las tiendas del campamento romano, dispersando las sombras de la noche y revelando un panorama que se preparaba para el conflicto. El aire estaba cargado de tensión, como si el propio campo de batalla sintiera el peso de las decisiones que se avecinaban. En el centro del campamento, la gran tienda de Marco Licinio Craso se alzaba imponente, un símbolo de mando y autoridad en medio de la vasta llanura. Dentro de la tienda, Craso estaba rodeado de mapas estratégicos que se extendían ante él. Su expresión era seria y concentrada, las arrugas en su frente mostraban la carga del liderazgo en tiempos de incertidumbre. La campaña contra los partos se había vuelto más compleja de lo que había anticipado, y el peso del futuro reposaba sobre sus hombros. La tensión en el aire era palpable incluso para aquellos que no tenían el privilegio de estar dentro de la tienda del general. Los soldados, agrupados en pequeñas conversaciones nerviosas alrededor de las fogatas, miraban hacia la tienda central con expectación. Esperaban noticias de su líder, deseosos de saber qué rumbo tomaría la jornada. Finalmente, Craso emergió de su tienda. Su figura se recortaba contra el fondo del campamento y el creciente resplandor del día. Sin embargo, algo era inusual en su apariencia. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los hombres, como un viento que lleva el rumor por el campo. Los ojos de los soldados se fijaron en la capa que Craso llevaba sobre sus hombros. Era una capa de un color profundo y oscuro, un púrpura intenso que resonaba en la mente de los hombres. El púrpura era un color asociado con el luto, con las solemnidades y con las ceremonias funerarias en la cultura romana.
El corazón de los soldados se llenó de inquietud mientras contemplaban el color inusual de la capa. Miraron a Craso, su líder, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Sin duda, los legionarios lo vieron como un mal presagio. El silencio se cernía sobre el campamento mientras Craso avanzaba, ajeno al impacto de su elección de vestimenta. Fue entonces cuando los murmullos se convirtieron en susurros audibles, y luego en voces que se alzaban con preocupación. Las expresiones de los hombres variaban desde el asombro hasta la inquietud, como si el color púrpura de la capa hubiera invocado presagios sombríos en sus mentes. Craso finalmente se percató del murmullo que se propagaba como un fuego silencioso a su alrededor. Alzó la mirada y se encontró con las miradas intensas y molestas de sus hombres. Fue entonces cuando la realidad del error le golpeó como un rayo. Su rostro se crispó ligeramente, sus labios se apretaron y sus ojos se agrandaron ante el entendimiento repentino de su elección. En un instante, giró sobre sus talones y se retiró a su tienda con pasos rápidos. Cada paso resonaba con una urgencia silenciosa mientras entraba en la privacidad de su espacio personal. Rápidamente, se despojó de la capa púrpura y la dejó en un rincón de la tienda. Miró a su alrededor, con sus pensamientos turbios por la presión del momento. Entre el despliegue de sus pertenencias, encontró su capa escarlata, un tono brillante y vibrante que se asociaba con la autoridad y el mando en el ejército romano. Se envolvió en la capa roja con un movimiento decidido, sintiendo su textura contra su piel y su peso familiar sobre sus hombros. La capa escarlata parecía ser un renacer de confianza, un recordatorio de su posición y un lazo con la tradición. Craso emergió una vez más de su tienda, con su capa roja ondeando con un aire de seguridad y determinación. Los ojos de los soldados, que antes mostraban incertidumbre, ahora se encontraban con una figura que irradiaba firmeza. Las voces que antes habían susurrado dudas y preocupación, ahora se transformaron en mofas y risas silenciosas. Cuando el sol ya estaba sobre sus cabezas, Craso ordenó levantar el campamento para proseguir la marcha. Estaba nervioso pues había mandado exploradores durante la noche para averiguar dónde estaba el ejército enemigo, pero ninguno había regresado. El general Octavio no creía en los malos presagios, pero sí creía en su intuición y ésta le decía que algo malo planeaba sobre ellos. Durante la marcha, la capa escarlata de Craso, que era un símbolo de riqueza y prestigio en Roma, un fuerte viento la levantó y la llenó de arena. Los legionarios que marchaban detrás de él se burlaron y se rieron. Tras avanzar todo el día, Craso observó unas antiguas ruinas y decidió acampar ya que las enormes ruinas podían proporcionarle sombra hasta que llegase la noche. Habían avanzado demasiado aquel día, más de lo prudente, y no habían encontrado ningún oasis nuevo. Al llegar la noche, las hogueras iluminaron el improvisado campamento romano, y el joven Alesio se sentó con sus compañeros alrededor de una de las hogueras y le preguntó a Licinio si sabía quién había construido aquellas ruinas tan antiguas. Licinio le aseguró que no lo sabía. Pero su compañero Decio le interrumpió para asegurar al joven que el gran Alejandro Magno había estado en aquellas tierras hacía mucho tiempo y que aquellas ruinas eran parte de su legado, un legado ya olvidado y enterrado por las arenas del desierto. ¿Por qué no hemos aceptado la ayuda del rey de Armenia?, preguntó Casio una vez se quedó a solas con Craso en la tienda del procónsul. Craso había dicho que no quería ayuda del rey de Armenia, que le ofrecía caballería, infantería y apoyo logístico. No, Casio no podía entender que un líder romano despreciara semejante ayuda. Habían cruzado el Éufrates con 7 legiones, pero estaban solos. Casio volvió a manifestar su disconformidad a Craso. El rey de Armenia nos ofreció 6.000 jinetes y nos prometió 10.000 jinetes más. Con esas tropas podríamos doblegar a los partos con seguridad. Sin riesgos. Marco Graso entrecerró los ojos, cansado de las quejas de Casio. La gloria requiere riesgos, Casio, respondió el cónsul mientras se servía una copa de vino. ¿Es por eso por lo que estamos aquí? ¿Para conseguir gloria personal?, respondió Casio. Craso enfurecido dejó la copa de golpe sobre la mesa. Gloria para la República de Roma. Eso es lo que quería decir, exclamó Craso con severidad y rabia. Cayo Casio lo enfurecía con sus palabras. No estoy dispuesto a compartir la victoria contra los partos con el rey de Armenia. Además, no necesitamos sus jinetes. Mi hijo al mando de la caballería puede hacer lo mismo. Casio decidió no discutir más y salió de la tienda de Craso. Necesitaba algo de aire fresco. Al amanecer,
un mensajero armenio llegó cabalgando a toda prisa desde el oeste y la información no tardó en conocerse por todo el ejército romano. Artabasdes II, rey de los armenios, estaba sufriendo un ataque por parte de los partos, por lo que no podría mandarles refuerzos en caso de ser atacados. Cayo Casio se echó las manos a la cabeza, pues ya era tarde para que Craso aceptara la ayuda de los armenios. El mensajero armenio aconsejó a Craso que volvieran al río y rápidamente Cayo Casio apoyó la idea. Octavio los miraba en silencio mientras discutían, rezando para que Craso entrara en razón y dieran media vuelta. Pero el procónsul Craso se mantuvo firme y se negó. Acto seguido, Craso ordenó emprender la marcha y racionar el agua. Mientras se adentraban en aquel infierno, sus armaduras brillaban bajo el sol. Craso había prohibido que los legionarios se quitaran las armaduras, pero debido a aquel calor las corazas de metal les provocaban llagas en la piel y algunos hombres no lo soportaron y se desprendieron de ellas. Haciendo gala a su fama de despiadado, Craso mandó ejecutarlos de inmediato, dejando los cuerpos sin vida de 55 hombres pudriéndose sobre las arenas del desierto, algo que no sentó bien entre las tropas. No había piedad en su mirada, solo ansias por escribir su nombre en la historia. Hacía 3 días que no se veía nada que no fuera la arena del desierto. Las tropas avanzaban a marchas forzadas, a razón de 10 kilómetros al día, en una fila interminable por aquel terreno hostil y seco, ajenos al terrible peligro que se cernía sobre ellos. ¿Dónde está ese maldito árabe?, preguntó Craso al tribuno encargado de custodiar a aquel hombre que los estaba conduciendo por terrenos cada vez más inhóspitos. «Se ha marchado», respondió el tribuno con rostro desencajado. «¿Cómo que se ha marchado?», exclamó Craso con sorpresa. El procónsul no daba crédito a lo que oía. Justo en aquel instante, un enorme estruendo parecía estar apoderándose de toda la llanura. Era un gran clamor, pero rítmico, profundo, gutural, tenebroso e intenso, que penetraba en los oídos y perturbaba las mentes. Para el general Octavio, curtido en 1000 batallas contra los bárbaros, no era aquella la primera vez que oía a un enemigo aproximándose con tambores, pero era cierto que un estruendo como aquel no lo había oído nunca, y comprendía que muchos de los hombres, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, se sintieran empequeñecidos ante la fiereza de aquel sonido grave y lúgubre, una mezcla del rugido de las bestias salvajes y el estallido estridente del trueno. De repente, vieron frente a ellos a un contingente parto. Todos iban a caballo y sus armaduras pulidas reflejaban el brillo del sol. Craso ordenó detener la marcha y ordenó que formaran en un enorme cuadrado para evitar que los jinetes partos los pudieran flanquear por los lados. De repente, comenzaron a resonar unas trompetas que les encogieron los corazones. Tras el rostro serio del general Octavio se escondía una gran preocupación. Sabía que tenían problemas. Cada vez aparecían más partos, todos acorazados sobre sus caballos, sujetando con firmeza sus lanzas. El general Octavio miró a Petronio y no hizo falta decirle nada. Él supo al instante lo que el general pensaba. Aquello no era un pequeño ejército, habían caído en una trampa. Mientras el ejército parto avanzaba lentamente hacia ellos, su comandante Sureña los observaba desde lo alto de un terraplén, y a su lado, con una sonrisa, se encontraba aquel árabe que los había conducido hasta aquella trampa. «¿Qué hacen?», preguntó Craso al observar que el ejército parto se había detenido. «No cargan contra nosotros», respondió el tribuno Trebonio. «Eso ya lo sé, imbécil», replicó Craso con desprecio en medio del ruido de los tambores partos y ante la confusión que le generaba ver que los jinetes catafractos partos, temidos en todo el mundo, en lugar de arremeter contra las cohortes, parecían estar a la espera. La espera era insoportable. Los hombres apilados en filas y en una formación cuadrada permanecían a la espera mientras proseguían los tambores y las trompetas. Los legionarios se miraban los unos a los otros y murmuraban extrañados, preguntándose cuándo atacarían. Petronio miró al general y le preguntó si tal vez los partos no querrían luchar. El general negó con la cabeza una vez. El general sabía que los partos atacarían, simplemente no tenían ninguna prisa. «¿Por qué no atacan?», preguntó Alesio a Decio. «Están esperando», respondió Decio con rostro serio. De repente, Sureña alzó su mano en alto y tras un fuerte rugido los jinetes partos se lanzaron contra las tropas romanas. Los hombres estaban angustiados y el nerviosismo estaba latente entre las tropas. La batalla había comenzado. Cayo Casio, montado en su caballo blanco, ordenó a los legionarios que juntaran sus escudos y prepararan sus lanzas, mientras el general Octavio les repetía varias veces a sus hombres que se mantuvieran firmes, que no mostraran miedo al enemigo y que no rompieran la formación.
«Por la gloria de Roma», gritó el centurión Quinto dando ánimos a sus hombres. El general Octavio sabía que aquello iba a ser una batalla feroz y le pidió a los dioses que protegieran a sus hombres, pues frente a ellos tenían a los temidos catafractos famosos por ser unidades de caballería pesada parta en la que tanto el jinete como el caballo portaban armaduras pesadas. Su solo nombre ya producía terror. Alessio estaba asustado y respiraba de forma acelerada. Aquella era su primera batalla y aunque no se encontraba en la primera línea tenía el corazón totalmente desbocado, como si fuera a salir disparado de su pecho. Las manos le sudaban, tenía la garganta seca y un terrible nudo en el estómago que le obligó a vomitar ante sus nuevos compañeros. Muchos al verlo sonrieron, pues era algo normal, ya que todos habían pasado por lo mismo la primera vez. Fue en ese preciso instante cuando Alessio se arrepintió de haberse alistado. 200 metros, los catafractos avanzaron al galope y el suelo comenzó a temblar bajo los pies de los legionarios. 150 metros, los terribles catafractos bajaron las lanzas. 100 metros, Petronio apretó los dientes y desenvainó su espada. 80 metros, el general Octavio, que vio inquietud en las miradas de sus tropas, decidió desmontar de su caballo, agarrar un escudo y avanzar entre sus hombres para colocarse en la primera línea junto a ellos. 60 metros. El general con rostro serio apretó el entrecejo y volvió a recordar a sus hombres que se mantuvieran firmes ante el enemigo y que no retrocedieran. Aquello engrandeció al general Octavio y fortaleció los corazones de sus hombres que le seguirían hasta el mismísimo Hades en el inframundo. «Por Júpiter, ya están aquí», exclamó Petronio con el corazón en un puño. De repente, los catafractos impactaron furiosos contra las filas romanas, invistiendo con tanta fuerza y tanta rabia que los primeros legionarios fueron lanzados contra los escudos de los compañeros que tenían detrás. Entonces comenzó la espantosa lucha. El ruido era ensordecedor y las órdenes de los oficiales casi no podían escucharse. Muchos de aquellos que se encontraban en primera fila fueron ensartados por las lanzas y otros fueron pisoteados por los caballos partos. Pero, aún así, resistieron a la primera embestida y no hubo fisuras entre las líneas. En medio de la agitación y la lucha, el general Octavio ordenó que la segunda y la tercera fila entraran en acción, pues la línea frente a los partos estaba en apuros y las tropas donde se encontraba Alessio debían intervenir. Rápidamente las tropas avanzaron y ocuparon las posiciones de los caídos. El muro de escudos no debía caer. La segunda y la tercera fila de legionarios cumplieron con creces su cometido y mantuvieron la línea ante los catafractos. Alessio luchó como un bravo soldado romano, pero se había adelantado de la primera línea exponiéndose demasiado al enemigo. Por ello, el general Octavio le ordenó a Quinto que ordenara a Alessio retroceder, pues el joven estaba enloquecido en la lucha y no se había percatado del grave peligro que estaba corriendo. Quinto de inmediato aplicó la orden del general y agarró al joven por el pescuezo y le ordenó con enfado no salir de la formación. Tras 30 minutos de interminable batalla, los catafractos se retiraron al galope y todas las legiones rugieron celebrando la victoria. Pero en medio de aquel griterío el general Octavio comenzó a escuchar un ruido, algo extraño. Ordenó a los legionarios que tenía a su alrededor que callasen y entonces lo escuchó con claridad. Eran silbidos agudos, miles de silbidos agudos que se escuchaban del cielo. Eso solo podía significar una cosa: flechas. Los legionarios alzaron la vista al cielo extrañados y antes de que pudieran reaccionar, un legionario cayó abatido a los pies de Alessio por una flecha en un ojo. Rápidamente cundió el pánico y los soldados se cubrieron con los escudos y miles de flechas cayeron como una tormenta de octubre sobre ellos. El sonido que provocaban las flechas al impactar contra los escudos era atronador. Muchos legionarios que aún no habían levantado bien los escudos recibieron la terrible lluvia de flechas partas que mató a muchos de ellos y a otros los dejó con heridas en piernas y brazos. La sangre de Roma había empezado a regar las arenas del desierto. De repente, miles de arqueros a caballo comenzaron a cabalgar alrededor del ejército romano lanzándoles miles de flechas, una terrible tormenta de muerte que caía por todas partes. El oficial que acababa de hablar con el procónsul cayó atravesado por una flecha parta a los pies del propio Craso, que lo miró caer muerto con la boca abierta y escupiendo sangre. El procónsul no reaccionaba y Cayo Casio había desaparecido, y alguien debía tomar la iniciativa y dar las órdenes. Octavio Saxa fue ese hombre. El general, con seguridad y determinación, gritó varias veces con fuerza a sus tropas: «¡Testudo! ¡Formad en testudo!». Su orden se propagó como oleadas por las filas de la 10ª legión, y mientras los legionarios juntaban sus escudos, los generales del resto de legiones decidieron seguir e imitar a la 10ª legión.
«Formad en testudo», gritó Marco Calpurnio a sus tropas. Rápidamente, los legionarios de todas las legiones romanas, fuertemente armados y protegidos con sus característicos escudos rectangulares, se agruparon en una formación compacta. Con sus escudos superpuestos, los soldados formaron una especie de muro protector, como un muro de metal. Las filas de escudos se superponían, creando una muralla impenetrable que protegía a los soldados de los proyectiles enemigos. Los legionarios que se encontraban en la primera fila protegían sus cuerpos con los escudos en vertical, descansados sobre el terreno, mientras que sus compañeros que se encontraban en las filas posteriores levantaron sus escudos sobre sus cabezas para cubrirse de cualquier amenaza aérea, como flechas o proyectiles lanzados por el enemigo. De esta forma, apiñados y con sus escudos superpuestos, los soldados formaron en una especie de muro protector, esperando estar protegidos del ataque mortífero del enemigo. El general avanzó entre las confusas filas del ejército. Iba protegido por los escudos de varios legionarios que actuaban a modo de escolta improvisada. El ejército romano había formado un muro de escudos, un muro acorazado preparado para parar cualquier lluvia de flechas. No obstante, los escudos poco podían proteger, pues aquellas flechas atravesaban los escudos. Los romanos no comprendían qué arcos usaban los partos, pero las flechas caían con una fuerza infernal. Marco Craso reaccionó, pero una vez más para equivocarse. Aconsejado por el hermano del general Octavio, el procónsul ordenó a varias cohortes que salieran de la formación para lanzarse contra el enemigo para liberar al ejército romano de aquel asedio. Pero en cuanto los legionarios avanzaron y abandonaron la seguridad de la formación romana, los jinetes partos se retiraron, eso sí, lanzando flechas mientras huían. Luego, los temibles catafractos intervinieron atacando con fuerza a las tropas romanas, provocando la huida de los legionarios en estampida hacia la formación de cuadrado romana. La lluvia de flechas era interminable. Los partos usaban arcos con listones rígidos y puntas rectas de hueso que actuaban de palanca, aumentando la fuerza con la que salía cada flecha en busca de la sangre romana. Disponían, en suma, de arcos mucho mejores y más mortíferos que los de los legendarios escitas. La carnicería se prolongó durante horas. Era una tormenta constante de flechas, un atronador ruido y un constante griterío de soldados heridos. Las flechas del enemigo atravesaban sus escudos y armaduras, y los cadáveres se acumulaban a sus pies. Algunos hombres presos del pánico dejaron caer sus escudos y echaron a correr hacia los partos para rendirse, pero el enemigo no tuvo piedad y los abatió con sus flechas rápidamente. El procónsul Craso pensó equivocadamente que tarde o temprano se les terminaría el suministro de flechas y se retirarían, pero no fue así, pues 1 millar de camellos cargados con cestas llenas de flechas suministraban a los jinetes partos continuamente. En aquel instante, Craso ordenó a su hijo que saliera de la formación con la caballería romana y rompiera el cerco al que los tenían sometidos. «Saldremos y la caballería vencerá a esos bárbaros», dijo Publio Craso gritando para hacerse oír por encima de los tambores partos, que no cesaban nunca en su rítmico canto de terror. Publio era joven y osado y valiente, pero consciente de que la salida organizada no iba a ser una aventura sencilla. «No perdáis la formación, mis jinetes, y matad a cuantos podáis», dijo Publio Craso dando grandes voces. La poderosa caballería romana avanzó al trote y las filas romanas se abrieron para dejarles pasar mientras los legionarios los vitoreaban. El orgulloso y temerario Publio Craso, al frente de la caballería romana, salió orgulloso al combate. «¡Por Roma!», gritó, mientras aceleraba el ritmo del trote de su caballo hasta iniciar un galope al que se unieron el resto de los jinetes romanos y que pareció pillar por sorpresa a los partos, que, en lugar de enfrentarse a ellos, iniciaron un repliegue alejándose del campo de batalla y Publio Craso salió en su persecución. Sin embargo, pronto los jinetes partos dejaron de huir y se enfrentaron a ellos mientras los catafractos aparecían por su retaguardia para cerrarles el paso. En cuestión de unos minutos los habían rodeado y los estaban masacrando. Desde sus posiciones, los legionarios solo podían ver una gran nube de polvo que se alzaba varios metros hacia el cielo y el nerviosismo se hizo presa de todos los hombres. El general Octavio Livio Saxa no sabía qué estaba pasando, pero tenía una mala corazonada. En medio de la polvareda más absoluta, Publio Craso comprendió que habían caído en una trampa, pues estaban rodeados de catafractos acorazados. El tribuno miró a su alrededor. Había conducido a sus hombres a una trampa mortal. Había intentado un ataque desesperado contra los partos, pero estos lo habían derrotado.
Aproximadamente una hora después, el ejército parto regresó y exhibieron a las tropas romanas la cabeza de Publio Craso en la punta de una lanza. Mientras los legionarios desmoralizados permanecían en silencio, las trompetas partas volvieron a sonar y los jinetes partos volvieron a atacar. La muerte de Publio Craso no había servido de nada y volvieron a estar de nuevo en la misma situación, con los romanos rodeados y los jinetes partos lanzándoles flechas. Durante horas, los jinetes partos les asediaron a flechas mientras los catafractos armados con largas lanzas cargaban contra los que intentaban abandonar la formación. Estas cargas de caballería pesada tenían la intención no solo de evitar que escaparan, sino también de amontonar a los legionarios para que los arqueros a caballo partos tuvieran un mayor acierto con sus arcos. Una flecha parta fue lanzada en la dirección de Alesio, pero impactó en el escudo del general Octavio que lo había protegido con él. La mirada de Alesio desprendía terror y poco faltaba para que rompiera a llorar. Estaba abrumado y superado por aquella situación. «No permitas que el miedo te controle», exclamó el general Octavio mientras agarraba a Alesio del brazo, mientras el joven asentía varias veces con nerviosismo. La matanza estaba siendo terrible. El general Octavio debía hacer algo. Tenían que atacar o morirían todos. El general debía hablar con el procónsul. Rápidamente, ordenó a 4 hombres que lo acompañasen con los escudos en alto a modo de escolta y se dirigió al centro de la formación donde se encontraba el procónsul. El general le explicó la situación y que debían atacar ahora que aún tenían soldados y agua, pero Craso no quiso escucharle y le ordenó con rostro serio que volviera a su puesto. Parecía abatido por la muerte de su hijo y parecía incapaz de seguir al mando del ejército, pero solo Cayo Casio tenía autoridad para relevarlo. Después de todo, el general Octavio solo era un general de orígenes humildes con sangre lusitana que no pertenecía a la aristocracia. Unos minutos después, les ordenaron abrir un paso en el frente. El general ordenó que sus hombres se apartaran y ante sus ojos observó pasar a Cayo Casio montado en su precioso caballo al mando de la caballería celta. Los hombres comenzaron a vitorearlos para desearle suerte y cuando abandonaron la formación el general ordenó cerrar filas mientras observaba cómo Casio marchaba contra los partos como anteriormente lo había hecho Publio. En aquel instante, el general asintió con la cabeza. Aquel hombre en clara desigualdad numérica y sobreponiéndose a sus miedos había emprendido una misión suicida para intentar liberar al ejército. Pero para sorpresa de todos, poco a poco Casio y sus jinetes fueron alejándose cada vez más mientras los partos los perseguían. El silencio se hizo en el campo de batalla, un silencio abrumador que tan solo era interrumpido por el viento que agitaba los estandartes. Finalmente, Cayo Casio y sus jinetes celtas desaparecieron en el horizonte sin dejar rastro y poco a poco los legionarios comenzaron a darse cuenta de que no iban a regresar. Cayo Casio, aquel cobarde sin escrúpulos, los había abandonado a su suerte. Poco después, escucharon caballos al galope acercándose y el nerviosismo fue compartido por todos los legionarios. Eran los partos que de nuevo habían regresado, habían dejado escapar a Casio pues para ellos se trataba de un premio menor, ya que su objetivo real era Craso y sus legiones. Rápidamente miles de jinetes partos volvieron a rodear a los romanos al galope y a lanzar flechas constantemente contra ellos. El polvo del desierto levantado por los jinetes enemigos los asfixiaba y el sol seguía acechándoles desde lo alto. Todo era desconcierto. Los hombres caían abatidos uno tras otro y los romanos perdían efectivos a un ritmo alarmante. El general Octavio se sentía impotente pues no podía hacer nada, solo aguantar. La única posibilidad de sobrevivir era mantener la formación y permanecer unidos. Es difícil decir cuánto tiempo pasó, pero finalmente el sol comenzó a ponerse por el horizonte y los partos dejaron de atacar, el enemigo se marchó, pero la batalla no había terminado. Era más que evidente que se habían retirado para que los caballos pudieran descansar y que al salir el sol volverían a atacar. ¿A dónde podían ir? Los tenían en sus garras. Marco Craso, con rostro cansado y abatido, dejó de lado su orgullo y se reunió con Octavio y Marco Calpurnio y les explicó que debían retirarse a la vista de las bajas sufridas y la pérdida de oficiales. Pero había un problema: los heridos. Las flechas habían herido a una cantidad enorme de hombres. Craso les explicó que los heridos no estaban en condiciones de soportar la larga marcha de regreso y tampoco podían cargar con ellos pues retrasarían la marcha y era preciso marchar rápido. Por esa razón, les explicó que debían abandonarlos. El general Octavio protestó enfurecido y acusó a Craso de solo preocuparse en salvar su pellejo, pero Craso lo ignoró y decidió abandonar a los heridos, lo cual hirió profundamente a los soldados.
sobre todo a los legionarios de la 10ª Invicta, pues su lema era: jamás dejamos a nadie atrás. Las tropas romanas formaron en una larga columna y sin antorchas para no llamar la atención, marcharon todo lo rápido que pudieron dejando atrás a los heridos. El general Octavio quería ir hacia las montañas de Sinacas, al norte de Edesa, pero Craso insistió que debían ir rumbo oeste hacia la seguridad de la flota. Aquello era un error, pues aquella ruta era muy larga y los partos al salir el sol los localizarían y darían caza. Pero Craso estaba al mando y el general Octavio no tuvo más remedio que obedecer. Durante horas, las tropas romanas avanzaron hasta dejar atrás la arena del desierto y volver a caminar sobre tierra firme, un paisaje desolador adornado por algunos aislados árboles cuyas ramas estaban secas y desprovistas de hojas. Al aparecer los primeros rayos del sol, como el general Octavio había predicho, los partos los encontraron, Craso ordenó volver a formar en cuadrado y los partos de nuevo volvieron a galopar a su alrededor. Las flechas volvieron a caer sobre sus cabezas y la matanza se prolongó de nuevo durante horas. El tiempo pasaba lento y agónico, todo era sangre y desconcierto. Los heridos gritaban y los cuerpos sin vida de los legionarios se amontonaban unos sobre otros, era una auténtica carnicería. El casco le molestaba y el general Octavio se desprendió de él. Miró a su alrededor buscando a Alesio, pero solo pudo ver desolación. Jamás había presenciado algo igual, los dioses los habían abandonado. El general ordenó a Petronio que buscara a Alesio mientras la angustia se cernía sobre él, pero no hubo suerte, Petronio no encontró al joven. Al ser informado por Petronio, el general se adentró entre sus hombres y comenzó a apartarlos de su camino mientras que gritaba el nombre del joven: ¡Alesio! ¡Alesio! Fue entonces cuando Valentino, uno de los centuriones del general, se acercó a Octavio por su espalda mientras empuñaba una daga. El general se encontraba dando órdenes a sus hombres, mientras un peligro acechaba a Octavio sin que él lo supiera. Pero justo en ese momento, Octavio escuchó un susurro en su oído. No estaba seguro de qué era lo que había oído, pero algo en su instinto le dijo que debía darse la vuelta. Y así lo hizo. Valentino, sorprendido por la rápida reacción de Octavio, intentó apuñalarlo de todas formas, pero el general logró esquivar el golpe y tomar el control de la situación. Rápidamente varios legionarios saltaron sobre el traidor, atravesándolo con sus lanzas. Octavio estaba conmocionado por lo que había sucedido. ¿Quién había convencido a Valentino para matarlo? ¿Qué enemigo estaba tan desesperado como para intentar asesinar al general en plena batalla? Desesperado por obtener respuestas, Octavio se acercó al traidor moribundo y le preguntó quién lo había enviado. Pero el legionario no respondió. Con un último suspiro, cerró los ojos y murió, llevándose el secreto de su misión a la tumba. Octavio se quedó allí, en medio del campo de batalla, con el cadáver del traidor a sus pies. Sabía que la batalla aún no había terminado, y que debía estar siempre alerta para protegerse de cualquier otra amenaza que pudiera surgir en su contra. Las horas pasaron envueltas en sangre y sudor, los hombres rezaban para que se ocultara el sol, pero el tiempo parecía haberse detenido por completo. El olor a orina, vómito y sangre era insoportable y los hombres estaban totalmente desfallecidos, pero aguantaron como valientes aquel infierno. Finalmente, Sureña, comandante de los partos, ordenó que sus jinetes detuvieran el ataque y les ofreció llegar a un acuerdo. Extenuado y con rostro derrotado, Marco Craso salió montado a caballo de la formación con una guardia de 6 jinetes y el tribuno Trebonio, que a caballo sostenía un estandarte romano con orgullo. Una vez cara a cara, el comandante parto le prometió que en caso de rendirse dejaría que el ejército romano se fuera sin sufrir más bajas, pero que Craso debía hacer algo a cambio. Sureña le pidió que se pusiera de rodillas ante él, pero Craso se negó, pues era demasiado orgulloso. Desde las posiciones romanas no podían escuchar la conversación entre ambos, pero esperaban que llegasen a un acuerdo y que aquella locura se terminase. Sin embargo, para asombro de todos, Craso escupió desafiante al comandante parto y aquello provocó una trifulca que terminó con toda la comitiva romana exterminada. Las tropas romanas no podían creer lo sucedido, los rostros de incredulidad e impotencia fueron generalizados entre los legionarios. Marco Craso fue capturado, el procónsul fue llevado a un solitario árbol que esquelético se erguía moribundo en medio de una planicie. Allí lo ataron al tronco del árbol y le obligaron a abrir la boca para posteriormente obligarle a tragar una gran cantidad de oro fundido. Esta fue una forma cruel y macabra de ejecutar al procónsul romano.
el oro se derramó por el interior de su cuerpo provocándole una muerte dolorosa y horrible. Así los partos quisieron darle a Marco Craso lo que tanto adoraba. Pero aquello no fue suficiente para los partos, que aplastaron su cabeza, quebraron sus piernas y brazos y escupieron sobre su cadáver. Su cuerpo fue arrojado a los pies de los legionarios una hora después. Sus restos aún calientes derramaban oro que surgía por todas sus heridas. Tras lo sucedido, Sureña ordenó de nuevo el ataque y los jinetes partos volvieron a rodear a las tropas romanas. Durante horas, se prolongó aquella agonía sangrienta hasta que finalmente el sol se ocultó tras el horizonte y los partos de nuevo se marcharon. Al ver cómo se marchaban algunos hombres, rompieron a llorar y otros enloquecidos echaron a correr. Estos últimos no sobrevivirían al salir el sol. Fue entonces cuando el general Octavio por fin encontró al joven Alesio. Este se encontraba con las rodillas clavadas en la tierra, cansado y sin aliento, y con una herida en la ceja izquierda por donde manaba un reguero de abundante sangre. Los soldados estaban tan apilados y juntos, que en medio del nerviosismo, Alesio en un descuido había bajado la mirada un instante e involuntariamente un compañero al levantar su escudo lo había golpeado en la cara. Mientras el general atendía a Alesio y taponaba su herida con un trapo, enfurecido le preguntó a Petronio dónde estaba Quinto, pues era quien debía haber cuidado de Alesio. Petronio flexionó una de sus rodillas para ponerse a la izquierda del general y le informó que Quinto estaba muerto. El rostro del general cambió de inmediato, pues perder a Quinto le produjo un gran dolor. De las 7 legiones de Craso tan solo quedaban 8.000 hombres. Fue entonces cuando otro oficial le mostró el cadáver de Marco Calpurnio. El veterano general había sucumbido a una flecha en el pecho que había atravesado su armadura. El general, apenado y dolido, colocó una moneda sobre cada uno de sus ojos para el barquero y utilizó su túnica escarlata para cubrir el cadáver. Ahora Octavio estaba al mando del ejército, un ejército fragmentado y descompuesto formado por los restos de las legiones de Marco Craso. No había tiempo que perder y el general ordenó la marcha en fila hasta las montañas de Sinacas, pues era la opción más cercana. Craso había querido llegar hasta la flota, pero Octavio estaba convencido que las montañas eran una mejor opción. Petronio les ordenó que dejaran todo el equipo que no fuera necesario y se pusieron en marcha en total silencio con lo imprescindible como armas y alimentos. A los heridos los llevaron con ellos. Quizás fue un error, pues sin duda los retrasaría, pero el general Octavio estaba dispuesto a correr el riesgo. No iba a dejarlos allí a merced del enemigo, no bajo su mando. Marcharon durante toda la noche hasta que con los primeros rayos del sol pudieron ver su salvación muy cerca, una sierra montañosa enorme que recorría todo el horizonte. De repente, escucharon las trompetas de guerra de los partos y el nerviosismo invadió sus corazones. Los habían alcanzado, quizás por la negativa de Octavio a abandonar a los heridos. Estaban muy cerca de la salvación, pero no iban a llegar a tiempo. Los partos no tardaron mucho en alcanzar a las tropas romanas. Sin embargo, no cargaron contra ellos, simplemente los rodearon de nuevo. Sureña avanzó lentamente hacia las desmotivadas tropas romanas montado en su montura preciosamente protegida por su armadura, saludó a los legionarios con la palma de su mano derecha y se desprendió de su casco. Quería hablar con el oficial al mando. El general ordenó a sus hombres que abrieran las filas y salió solo de la formación caminando hacia el comandante Parto. Fue entonces cuando pudo verlo bien. El rostro de Sureña impactaba, ojos hundidos, pómulos muy marcados y una enorme barba negra que le llegaba hasta el pecho. En aquel instante, Sureña habló y lo hizo en un perfecto latín. Sus exigencias eran claras: los romanos debían rendirse o morirían todos. A cambio, prometió que no serían ejecutados. El general se volvió hacia sus hombres y los contempló en silencio un instante. Sus rostros cansados, demacrados, hambrientos y asustados le conmovieron. Se sentía responsable de sus vidas y no quería presenciar otra matanza. Alesio y Petronio también lo observaban en silencio, esperando que llegase algún tipo de acuerdo con el enemigo, pues todas las vidas recaían sobre los hombros del general de la 10ª. Octavio Saxa era totalmente consciente de las consecuencias de rendirse para un general, pues para Roma rendirse significaba vergüenza, deshonor y destierro. El general respiró hondo y dejó salir lentamente el aire de sus pulmones. Luego, con tristeza aceptó las condiciones de Sureña y ordenó a sus hombres que se rindieran. Tras la rendición, los legionarios fueron desprendidos de sus armaduras y los encadenaron. Luego, los hicieron caminar en una interminable fila rumbo al interior del Imperio Parto. La batalla de Carras había sido un desafío para el general Octavio y su ejército.
Los partos eran enemigos astutos y feroces, y su gran estrategia había dejado a los romanos en una clara desventaja. El general había luchado con coraje y había dirigido a sus hombres con habilidad, pero la suerte no había estado de su lado en aquella ocasión. Cuando fue capturado por los partos, el general se negó a mostrar debilidad. Mantuvo la cabeza en alto y la mirada fija en el horizonte, incluso mientras los obligaron a caminar en fila por el desierto rumbo a la frontera del este. En los días posteriores a la batalla de Carras, 8.000 prisioneros romanos fueron vendidos en diferentes lugares. 2.200 fueron vendidos en el mercado de la ciudad de Persépolis, 1.800 fueron vendidos en la ciudad de Nisa, 1.000 fueron vendidos en la ciudad de Seleucia, y 1.400 fueron llevados más al este, hacia el lejano oriente, donde fueron vendidos en la ciudad de Cici. Por otro lado, unos 1.600 prisioneros que no pudieron ser vendidos, entre ellos, Octavio, Petronio, Decio, Décimo, Licinio y Alesio, fueron llevados a las minas de plata ubicadas en la frontera parta. El cautiverio en las minas de plata era una de las condenas más duras que un esclavo podía sufrir en el imperio parto. Algo que los prisioneros descubrieron en carne propia, cuando fueron llevados allí tras no poder ser vendidos como esclavos en las estepas de Asia Central. Poco después, en una tarde dorada bajo el resplandor del sol, las puertas de la majestuosa capital parta se alzaban majestuosamente como guardianes de un mundo oculto. Los arcos de la entrada, adornados con intrincados grabados, se abrieron de par en par para dar paso a la figura imponente de Sureña, el más valiente general de Orodes II, el emperador de los partos. El rumor de su llegada se había extendido como fuego en un campo de trigo maduro, y las calles se llenaron de espectadores que querían atestiguar el encuentro entre su emperador y su campeón victorioso. Vestido con una armadura de escamas doradas y con su cabello oscuro ondeando al viento, Sureña avanzó con una dignidad sin igual por la principal avenida de la ciudad, escoltado por su guardia personal. La multitud se inclinaba en señal de respeto, lanzando pétalos de flores y aclamando a su héroe, aquel cuya espada había derrotado a los temidos romanos en la batalla de Carras. Pero el general, en su fuero interno, ansiaba más que simples elogios y ovaciones. Esperaba el reconocimiento y la recompensa de su amado emperador. El gran emperador Orodes II había solicitado su presencia en el gran salón del trono. El comandante Sureña esperaba algún tipo de reconocimiento por haber vencido a los romanos en Carras, pero no fue así. Allí, Sureña fue arrestado, juzgado y ejecutado por orden del emperador. Muchos se molestaron ante aquella injusticia, pero nadie quiso contradecir al gran Orodes II. No obstante, algunos creyeron que el general fue ejecutado por los celos del emperador y su creciente popularidad, otros en cambio, creyeron que fue por culpa de la emperatriz, la cual, astutamente había envenenado los oídos del emperador contra el gran general parto. Mientras tanto, en el oeste, la tensión crecía en Roma. En el frío y neblinoso amanecer del 10 de enero del año 49 a.C., Julio César, un hombre con mirada decidida y ambiciones insaciables, se encontraba en el lado norte del río Rubicón, en las fronteras de Italia. Este era un momento crucial en la historia de Roma, un punto de no retorno que marcaría el destino de la República. El Rubicón, un pequeño río que dividía la Galia Cisalpina, el territorio bajo el control de César como procónsul, y la Italia romana, había sido el centro de una prohibición legal impuesta por el Senado romano. Esta ley establecía que ningún general romano podría cruzar el Rubicón con sus legiones y entrar en Italia. Tal acto se consideraba una traición al Estado y estaba castigado con la pena de muerte. Julio César, sin embargo, estaba decidido a tomar el control de Roma y consolidar su poder. En ese momento, contempló las aguas turbulentas del Rubicón, sus pensamientos inmersos en el dilema. Sabía que si cruzaba ese río con sus veteranas legiones, no habría vuelta atrás, y el destino de Roma quedaría sellado con sangre y fuego. Tras un momento de reflexión, pronunció las palabras que resonarían en la historia: Alea iacta est, el dado está echado. Con esas palabras, ordenó a sus hombres que cruzaran el río. El crujido de las armaduras y el sonido de los cascos de los caballos resonaron en la bruma matutina mientras las legiones de César avanzaban hacia tierras romanas. La noticia de su avance se propagó rápidamente, sembrando el pánico entre la población y el Senado romano. Mientras tanto, las fuerzas romanas estacionadas en la región se enfrentaron a una elección imposible: unirse a César o seguir las órdenes del Senado. Muchos de ellos eligieron unirse al carismático general. César avanzó con determinación hacia Roma, enfrentándose a una oposición mínima en su camino.
A medida que se acercaba a la ciudad, se enteró de que los senadores y la mayoría de las élites habían huido para evitar su inminente llegada. La población común, en cambio, lo vitoreó y lo recibió con entusiasmo, cansada de las luchas políticas y deseosa de un líder fuerte. Finalmente, Julio César entró en Roma, montado en un caballo blanco, con una hoja de laurel en la cabeza como símbolo de su victoria. Las calles de la ciudad resonaban con vítores y aclamaciones por parte de la población que había acogido a su liberador. En ese momento, César se había convertido en el hombre más poderoso de Roma. En los meses que siguieron, César consolidó su poder y se proclamó dictador perpetuo de Roma. Sin embargo, alguien muy poderoso tenía algo que decir al respecto. El enigmático general Pompeyo Magno no estaba dispuesto a dejar a Roma a merced de Julio César. La tensión entre ambos hombres llegó a un punto crítico unos meses después, cuando Pompeyo, apoyado por el Senado que le nombró defensor de la República, desafió a Julio César. La guerra civil estalló en el mar Adriático, donde las dos flotas se enfrentaron en una encarnizada batalla. Los barcos de Julio César y Pompeyo se alinearon en el mar Adriático, ambos listos para la batalla. César sabía que esta batalla era crucial para su destino, y no dejaría que Pompeyo escapara. La flota de Pompeyo tenía más barcos y una posición estratégica más favorable, pero César tenía la ventaja de contar con veteranos marineros y barcos mejor equipados. Los dos ejércitos avanzaron lentamente, dispuestos a entrar en combate. Los primeros disparos de flechas y proyectiles cayeron sobre los barcos de César, pero no causaron mucho daño. En respuesta, los barcos de César cargaron contra los de Pompeyo, intentando chocar contra ellos y abordarlos. Los dos ejércitos se enzarzaron en una lucha intensa, con los hombres luchando cuerpo a cuerpo en las cubiertas de los barcos. Los gritos de los soldados y los sonidos de la lucha llenaron el aire. Los barcos se movían y se tambaleaban en el oleaje, haciendo que la lucha fuera aún más difícil. Julio César se dio cuenta de que necesitaba una maniobra audaz si quería ganar la batalla. Dio la orden de que sus barcos se separaran y giraran, rodeando a la flota de Pompeyo Magno. Los barcos de Pompeyo se encontraron repentinamente bajo el ataque de los barcos de César desde varios ángulos diferentes. La batalla se volvió aún más intensa, con los hombres luchando desesperadamente por sus vidas. El sonido de las espadas chocando contra los escudos resonaban en el aire. Los cuerpos caían al agua y los heridos se arrastraban por las cubiertas, tratando de sobrevivir. Finalmente, después de horas de lucha intensa, el ejército de César prevaleció. Pompeyo, confiado en su superioridad naval, fue sorprendido por la astucia de Julio César, quien ordenó que se construyeran puentes flotantes para abordar las naves enemigas. La victoria fue para Julio César, quien logró hundir gran parte de la flota enemiga y capturar a muchos de los soldados del enemigo. Pompeyo huyó con unos pocos barcos, mientras los soldados de César celebraban la victoria. Para César aquella victoria en el mar fue un momento decisivo en su carrera, y sentó las bases de su nueva Roma. César había ganado la batalla, pero a un gran costo. La lucha en el mar había sido una de las más sangrientas y brutales de la historia, y los hombres que la habían sobrevivido nunca la olvidarían. Pompeyo, herido y derrotado, huyó a Egipto en busca de refugio. Pero allí, en lugar de recibir ayuda, el faraón Ptolomeo XIII, astuto y decidido a deshacerse de Pompeyo y contentar a César, ideó un plan retorcido. Le envió a su consejero, el eunuco Potino, para que convenciera al general de que era seguro reunirse con el faraón en Alejandría y discutir una posible alianza. Pompeyo, esperanzado y con un espíritu aún valeroso, aceptó la invitación, creyendo que su vida se encontraba en manos de la diplomacia. Pompeyo cruzó la calle principal, la avenida Canópica, se encontraban las mansiones de los más ricos y poderosos de la ciudad, con sus jardines y sus fuentes. Luego, acompañado de un pequeño séquito, Pompeyo se adentró en el palacio de Ptolomeo en Alejandría. Sin embargo, lo que esperaba que fuera una reunión diplomática se convirtió rápidamente en una trampa mortal. Mientras caminaba por los pasillos adornados del palacio, los conspiradores egipcios, bajo las órdenes de Ptolomeo, se acercaron sigilosamente. En un acto de traición, Pompeyo fue rodeado por sus enemigos. Sin posibilidad de defenderse o escapar, fue rápidamente sometido. En un último gesto de valentía, Pompeyo trató de resistirse, pero fue abrumado por la superioridad numérica y traicionado por aquellos en quienes confiaba. Sus captores lo arrastraron hacia una sala donde,
En un acto de crueldad y exhibición de poder, le cortaron la cabeza. La vida de Pompeyo, el hombre que una vez gobernó vastos territorios y lideró ejércitos invictos, llegó a un fin violento y humillante en manos de sus antiguos aliados egipcios. En el 48 a.C., César llegó a Alejandría y se encontró con una ciudad sumida en el caos. Egipto, la tierra de los faraones, un reino milenario bañado por el río Nilo y rodeado de misterio y exotismo, se encontraba sumido en un enfrentamiento entre Cleopatra y su hermano menor Ptolomeo XIII por el poder. Ambos querían el poder y los ciudadanos se encontraban divididos y enfrentados. En la época de Cleopatra, esta tierra era una de las más ricas y poderosas del mundo, con una gran influencia en el Mediterráneo y en el comercio marítimo. Alejandría, la capital del reino, era una ciudad impresionante, construida por Alejandro Magno y llena de monumentos y palacios. Su faro, una de las 7 maravillas del mundo, se alzaba majestuoso sobre el puerto, guiando a los barcos hacia el puerto seguro. La ciudad estaba rodeada por una muralla de piedra, que protegía sus calles y sus casas del polvo y del viento del desierto. Las calles de Alejandría estaban llenas de vida y de movimiento. Los mercaderes vendían sus especias y sus telas en los bazares, mientras que los artesanos tallaban sus obras de arte en las plazas y los templos. Pero no solo Alejandría era impresionante en Egipto, todo el país estaba lleno de maravillas. Desde las pirámides de Giza, que se alzaban majestuosas en el horizonte, hasta los templos de Luxor y Karnak, que se extendían a lo largo del río Nilo. Los campos de trigo y cebada se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y los rebaños de ovejas y cabras pastaban en los prados. El clima era cálido y soleado la mayor parte del año, aunque el verano podía ser abrasador. Los habitantes de Egipto se vestían con túnicas de lino, para protegerse del sol y del calor. Cuando César entró en la ciudad con su ejército, pronto se encontró en una situación tensa. Los habitantes de Alejandría se habían dividido en 2 bandos, aquellos que apoyaban a Cleopatra y aquellos que apoyaban a su hermano, Ptolomeo XIII. Cleopatra había sido exiliada por su hermano, pero había regresado a la ciudad con un pequeño ejército y había tomado el control de la parte occidental de Alejandría. En medio de esta situación, César recibió la noticia de que su rival político y antiguo aliado, Pompeyo, se encontraba en la ciudad en donde había pedido asilo al joven Ptolomeo XIII. César se enfureció por la noticia, pero se mantuvo cauto, pues César estaba preocupado por la seguridad de sus tropas, ya que sabía que los habitantes de Alejandría estaban en su contra. El Palacio de Alejandría o Palacio de los Ptolomeos era el palacio más hermoso de Alejandría y una de las estructuras más majestuosas y monumentales, una obra maestra de la arquitectura y el diseño. Se erigía imponente en el centro de la ciudad, rodeado por jardines y patios decorados con estatuas y fuentes. Al entrar en el palacio, se encontraba un impresionante vestíbulo con suelos de mármol blanco y negro, adornados con mosaicos intrincados que representaban escenas mitológicas y de la vida cotidiana en Egipto. Grandes pilares sostenían el techo, que estaba pintado con detalles de oro y plata, y relieves de animales y dioses egipcios decoraban las paredes. Desde el vestíbulo, se podía acceder a una serie de salas y habitaciones que eran la envidia de cualquier monarca del mundo antiguo. La sala del trono era la más impresionante de todas, con su techo abovedado sostenido por enormes columnas de 12 metros de alto decoradas de pintura blanca, oro y esmeraldas, y las paredes estaban cubiertas de espectaculares murales que representaban a los antiguos y poderosos gobernantes de Egipto. La sala del banquete era igualmente impresionante, con una larga y lujosa mesa en el centro, rodeado por cómodos sofás de terciopelo y sillas de oro. Grandes lámparas de aceite fabricadas de cristal colgaban del techo, llenando la sala de una luz suave y cálida, mientras que los aromas de los manjares y vinos exquisitos llenaban el aire. En todo el palacio, los muebles estaban hechos de la madera más fina y adornados con detalles de oro y plata. Los cortinajes y alfombras estaban tejidos a mano con seda y lana de la más alta calidad, y la decoración era tan lujosa y exquisita que daba la impresión de que Egipto tenía un tesoro infinito a su disposición. El salón del trono era magnífico y estaba lleno de reliquias antiguas de las diferentes dinastías. La figura más destacada era una gran estatua de oro de Anubis, el dios egipcio de los muertos, que se encontraba a la derecha de un enorme trono fabricado totalmente de oro. El sol abrasador de Alejandría se reflejaba en las doradas armaduras y los escudos pulidos de las tropas romanas que avanzaban en silencio a través de las calles desiertas. Era un desfile imponente, pero no había multitudes aclamando a Julio César ni vítores que llenaran el aire.
Los ciudadanos, temerosos y cautivos en sus propias casas, se asomaban tímidamente por las ventanas entreabiertas, observando con ojos inquietos el desfile que se desarrollaba ante ellos. Julio César, con su mirada imperturbable y su expresión de determinación, lideraba a sus legiones a través de las angostas calles de la ciudad, rodeado de centuriones y comandantes que seguían su paso firme. El estruendo de las botas romanas resonaba en las viejas piedras de Alejandría, un eco siniestro de la conquista que se avecinaba. El desfile continuó hasta llegar al majestuoso palacio de la ciudad. Allí, con sus columnas de mármol blanco y sus intrincados diseños, el palacio se alzaba como un testigo silencioso de la grandeza de Egipto y su historia. El sol del mediodía caía implacable sobre la ciudad de Alejandría, mientras las legiones de Julio César avanzaban en un desfile que carecía de la pompa y el fervor típicos de las aclamaciones populares. Las calles, que en otras ocasiones habrían estado llenas de ciudadanos vitoreando a su conquistador, estaban desiertas y en silencio. La población, aterrorizada, permanecía encerrada en sus hogares, atisbando tímidamente desde las ventanas entreabiertas, observando con ojos inquietos el desfile que se desarrollaba frente a sus puertas. La columna de soldados romanos avanzaba con un orden militar impecable, los centuriones a la cabeza, y Julio César, con su mirada imperturbable y determinada, liderando el desfile. El resonar de las sandalias en las antiguas piedras de la ciudad era un eco siniestro de la conquista que se avecinaba. El contraste entre la grandiosidad del ejército romano y la antigua opulencia de Alejandría era evidente mientras avanzaban hacia el majestuoso palacio de la ciudad. El palacio, con sus columnas de mármol blanco y sus intrincados diseños, se alzaba como un testigo silencioso de la grandeza de Egipto y su historia. Julio César y sus oficiales ascendieron las amplias escalinatas de mármol que conducían al corazón del poder egipcio, donde el joven príncipe Ptolomeo, de belleza casi etérea pero con una soberbia palpable en su mirada, aguardaba junto a su consejero y un séquito de servidores eunucos. El ambiente estaba cargado de tensión mientras Julio César y sus comandantes se acercaban al príncipe Ptolomeo. Los romanos, con sus armaduras brillantes y sus espadas desenvainadas, contrastaban fuertemente con la opulencia y la pompa del palacio egipcio. Los ojos de César, profundos y penetrantes, se encontraron con los del joven Ptolomeo, cuya expresión de desdén y arrogancia no pasó desapercibida. Ptolomeo, el joven príncipe de Egipto, se destacaba por su apariencia singular y su inusual elegancia. Era un joven afeminado, de delicados rasgos fácilmente confundibles para los romanos con los de una mujer. Con una silueta delgada y una apariencia poco afín a la masculinidad, Ptolomeo irradiaba un aire refinado y casi etéreo. Sus ojos, profundos y enmarcados por un sutil maquillaje, destacaban en contraste con su piel suave y blanquecina, cuidadosamente preservada con los ungüentos y rituales propios de la nobleza egipcia. Sobre su cabeza, portaba una peluca típica egipcia de cabellos lisos y oscuros, que caían en cascada por su espalda, adornada con una cinta dorada que se deslizaba delicadamente sobre su frente. El aroma de las esencias exquisitas que impregnaban su piel dejaba un rastro perfumado a su paso, como una estela de opulencia y sofisticación. Los labios del príncipe Ptolomeo, finamente delineados y de un tono rosado delicado, se curvaban en una sonrisa que, más allá de su juventud, denotaba una soberbia bien arraigada. Una barba apenas perceptible sombreaba su mentón, añadiendo un último toque a su intrigante y andrógino aspecto. El atuendo de Ptolomeo era un tributo a su papel como faraón de Egipto. Llevaba una túnica de lino blanco, que caía suavemente desde sus hombros y se ceñía a su figura esbelta con una elegante correa dorada. La túnica estaba decorada con bordados de hilos dorados que representaban jeroglíficos y símbolos egipcios, rindiendo homenaje a la rica tradición cultural de su tierra. Sobre sus hombros, Ptolomeo llevaba el tradicional manto faraónico, una pieza de lino que se enrollaba majestuosamente alrededor de su cuerpo. Este manto estaba tejido con hilos dorados y adornado con joyas y amuletos sagrados, demostrando su derecho divino como gobernante egipcio. Sus sandalias, hechas de cuero de alta calidad y decoradas con gemas preciosas, completaban su atuendo regio. Con cada paso que daba, Ptolomeo emanaba un aire de majestuosidad y poder, aunque su aspecto afeminado y delicado a menudo desconcertaba a aquellos que lo conocían por primera vez. Ptolomeo, deseando ganarse a César y demostrar su lealtad, realizó una reverencia exagerada y ordenó a uno de los eunucos que entregara el regalo que había preparado para el comandante romano. Una gran cesta de mimbre reposaba junto al eunuco, quien abrió la tapa y dejó que su contenido se deslizara hasta los pies de César.
La macabra sorpresa que emergió de la cesta fue la cabeza de Pompeyo. No era una simple cabeza, era su antiguo rival, alguien con quien había compartido amistad y respeto en el pasado. La visión de la cabeza decapitada de su antiguo compañero y adversario provocó una furia inmediata en el corazón de César. La ira ardía en los ojos de César mientras miraba la cabeza de Pompeyo, una figura que, a pesar de sus diferencias y rivalidades, había sido una parte fundamental de su vida. César volvió la mirada hacia sus comandantes, quienes compartían su indignación y enojo. Luego, sus ojos volvieron a posarse en el príncipe Ptolomeo, quien aguardaba con una expresión expectante, creyendo que este oscuro regalo demostraría su lealtad y alianza. Sin embargo, la reacción de César fue completamente diferente a la que había anticipado Ptolomeo XIII. Julio César, en medio de su furia, alzó la voz y acusó a Ptolomeo de un acto impío y ofensivo. En su mente, el asesinato de Pompeyo por manos de un extranjero era un insulto a Roma y a su alta aristocracia romana. César no toleraría tal indignidad hacia un compatriota romano y un antiguo amigo. Sus palabras resonaron ante todos los presentes, dejando a Ptolomeo atónito y sin palabras. El consejero del príncipe, viendo el desastre que se avecinaba, intervino y pidió a César que respetara la figura del faraón, tratando de calmar la situación. Sin embargo, César no estaba dispuesto a ceder. En un acto impulsivo, César decretó furioso que el consejero fuera ejecutado de inmediato por haberlo interrumpido. 2 soldados romanos se llevaron al consejero, quien suplicaba por su vida, mientras César fijaba su furiosa mirada en el príncipe. Luego, Julio César ordenó a uno de sus comandantes que recluyera a Ptolomeo en uno de los palacios mientras decidía qué hacer con él. La tensión en Alejandría era palpable. La escena que había comenzado como un intento de alianza se había convertido en un giro inesperado y violento. Julio César, con su furia ardiente y su sentido del honor romano, había dejado claro que no toleraría ninguna afrenta a su pueblo y a su legado. El destino de Alejandría y las relaciones entre Roma y Egipto pendían de un hilo mientras César deliberaba sobre su próximo movimiento. Mientras tanto, Cleopatra estaba tratando de encontrar una manera de llegar a César. Sabía que, si lograba seducirlo, podría obtener su apoyo y recuperar el trono de Egipto. Tras mucho planear, finalmente encontró una forma ingeniosa de acercarse a él. Cleopatra se hizo envolver en una alfombra y fue llevada por sus sirvientes al palacio de Alejandría donde se encontraba Julio César. El gran monarca romano, creyendo que se trataba de un regalo de Cleopatra, pidió a los sirvientes que extendieran la hermosa alfombra sobre el suelo de sus aposentos para poder verla bien. Cuando los sirvientes abrieron la alfombra, Cleopatra salió de ella ante los ojos de César, quien se quedó maravillado ante la belleza y el ingenio de la reina egipcia. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y estaba vestida con ropas lujosas que realzaban su figura esbelta. Sus ojos, profundos y cautivadores, se encontraron con los de Julio César, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. «Saludos, oh, gran César», dijo ella con una sonrisa en su rostro. «He venido para hablar contigo». Julio César estaba impresionado por la belleza y la audacia de Cleopatra. «Bienvenida, mi querida Cleopatra. Estoy ansioso por saber qué es lo que deseas de mí», exclamó. «Necesito tu ayuda para recuperar mi trono», afirmó la joven. Julio César estaba intrigado por la petición de Cleopatra y decidió ayudarla, pues estaba impresionado por su sorprendente combinación de inteligencia, seguridad y belleza. Mientras tanto, la situación en Egipto se agravó. Ptolomeo XIII, recluido en el palacio de Antíoco por orden de Julio César, se sintió amenazado por la amistad entre su hermana y el líder romano y decidió declarar la guerra a Roma. Cleopatra y César unieron sus fuerzas y se enfrentaron contra el hermano de Cleopatra, decididos a luchar juntos por el trono de Egipto. Finalmente, César y Cleopatra salieron victoriosos y Ptolomeo XIII se refugió de nuevo en el palacio de Antíoco. Mientras la ciudad se sumergía en el caos y la confusión, Ptolomeo XIII, el joven y envidioso hermano de Cleopatra, se aferraba desesperadamente a los vestigios de su poder. La derrota a manos de César había alimentado su ira y resentimiento, llevándolo a ordenar el incendio de la flota del conquistador romano. Sin embargo, no había calculado bien las consecuencias devastadoras de su acto de desesperación, pues las llamas danzaron desenfrenadamente, devorando incluso a la gran biblioteca de Alejandría. Los muros de la biblioteca crujían y se desmoronaban,
dejando escapar el conocimiento ancestral que había sido cuidadosamente preservado durante siglos. Los rollos de papiro, los manuscritos y los tratados filosóficos ardían en una danza macabra, mientras las voces de los sabios y eruditos se desvanecían en el aire sofocado por el humo. El rugido del fuego se mezclaba con los lamentos y gritos de los ciudadanos, testigos impotentes de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Las higueras que rodeaban la ciudad, antiguas guardianas de la sabiduría y el conocimiento, parecían inclinarse con tristeza mientras sus hojas eran consumidas por las llamas. La confusión y el pánico se extendieron como una plaga mientras los ciudadanos luchaban por contener el incendio que amenazaba con devorar la ciudad entera. Los eruditos se unieron en un esfuerzo desesperado para salvar los tesoros literarios que habían sido acumulados durante generaciones. Los rollos de papiro, algunos frágiles por el tiempo y otros delicadamente ilustrados, eran llevados en brazos mientras las llamas se acercaban. Los pasillos de la biblioteca se llenaron con el crujido de pasos apresurados y el olor acre del humo. La noche se volvió un caos infernal mientras las llamas se abrían paso a través de las paredes, rugiendo y crepitando como una bestia hambrienta. El humo negro y espeso se elevaba hacia el cielo, oscureciendo las estrellas y eclipsando la luna en un lamento silencioso por la pérdida de una riqueza incalculable de pensamiento humano. A medida que el incendio avanzaba, el corazón de la biblioteca finalmente cedió ante la furia del fuego. Las estructuras colapsaron con estruendo, llevándose consigo siglos de conocimiento, filosofía y arte. Los pasillos que una vez habían sido hogar de debates intelectuales y descubrimientos científicos se convirtieron en un laberinto de ruinas ardientes. Tras arder durante toda la noche, el sol apareció en el horizonte de Alejandría, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos mientras la ciudad se sumía en una sombría penumbra. El aire estaba cargado de tensión y tristeza, como si la propia naturaleza sintiera el peso de lo que había ocurrido. Cleopatra, con el rostro marcado por la fatiga y la determinación, caminaba entre los escombros humeantes de la biblioteca de Alejandría. Sus ojos, llenos de dolor y desesperación, recorrían las filas de estantes vacíos y los pergaminos carbonizados esparcidos por el suelo. Sus dedos rozaban las cenizas que una vez fueron obras maestras de conocimiento y sabiduría. A su lado, César, el poderoso líder romano cuyo destino se había entrelazado con el suyo, caminaba en silencio. Su mirada reflejaba la tristeza y la incredulidad ante la pérdida irreparable que había ocurrido. Cleopatra sabía que el fuego que había consumido la biblioteca también había consumido una parte de la historia de su reino, una parte de su propia identidad. Mientras tanto, en los oscuros pasillos del palacio de Antíoco, Ptolomeo se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. La culpa y el remordimiento se reflejaban en su mirada mientras se daba cuenta de la magnitud de su error. Pero era demasiado tarde para retractarse. En un último acto de violencia interna, su vida se extinguía, llevándose consigo los sueños y ambiciones que lo habían consumido. Cleopatra, consumida por la ira y la desolación, marchó hacia el palacio de su hermano con paso firme. Los labios apretados y los ojos relampagueantes exigía justicia por el daño causado. Sin embargo, cuando Cleopatra y Julio César entraron en el palacio no encontraron a Ptolomeo, pues éste había huido. No obstante, las garras de Cleopatra podían ser muy largas cuando se trataba de venganza y aquella misma noche, Ptolomeo terminó siendo ahogado en el río Nilo por su hombre de confianza. La destrucción de la biblioteca había dejado una herida profunda en el corazón de la faraona, una herida que nunca sanaría por completo. La llama del saber se había apagado, una gran pérdida para todos. La historia recordaría la tragedia de aquel atardecer fatídico en Alejandría, un recordatorio eterno de la fragilidad del conocimiento y la importancia de su preservación. Y aunque la biblioteca de Alejandría se perdió en las llamas, su legado perduraría en los anales de la historia, inspirando a generaciones futuras a buscar la luz del conocimiento en los momentos más oscuros. Después de la victoria, César y Cleopatra regresaron juntos al palacio central de Alejandría. Cleopatra fue coronada como reina de Egipto y los dos se establecieron en la ciudad. La faraona había trazado su plan magistral para seducir a Julio César, pero sabía que no podía ser algo precipitado ni evidente. Necesitaba tiempo y sutileza, y estaba dispuesta a invertir todos sus recursos para lograrlo. Durante varios días, Cleopatra hizo que César se encontrara con ella en distintos lugares de su palacio en Alejandría. En cada encuentro, ella le ofrecía su hospitalidad y su compañía. La reina le mostraba la belleza de su tierra,
la grandeza de sus monumentos y la sabiduría de sus gentes. Cleopatra hacía gala de todos sus encantos, utilizando todos los medios a su alcance para seducir a César. Le hablaba de su cultura, de sus costumbres, de su conocimiento de la historia y de la astronomía. También le mostraba sus habilidades como bailarina y cantante, cautivando a César con su gracia y su voz. La reina egipcia también sabía cómo excitar los sentidos de César. En una ocasión, le ofreció una cena en la que le sirvió los manjares más exóticos de su país. La comida estaba deliciosa, pero lo que realmente impresionó a César fue el espectáculo que se desarrolló a continuación. Bailarines y acróbatas ejecutaron un espectáculo lleno de color y ritmo, mientras que Cleopatra le dedicaba sonrisas y gestos cargados de significado. Sin embargo, Cleopatra sabía que para conquistar a César necesitaba algo más que sus habilidades como seductora. Así que, aprovechando su conocimiento de la historia y la mitología, le propuso un juego. Se haría pasar por la diosa Afrodita, y César sería su amado Adonis. Cleopatra se preparó para la ocasión con un vestido dorado que realzaba su belleza. Luego, se hizo llevar a la habitación de César en un ataúd dorado, acompañada por una escolta de eunucos. Cuando el ataúd se abrió, César se encontró con la diosa de la belleza en persona. El encuentro entre Cleopatra y César fue un momento mágico y lleno de tensión. La reina egipcia mostró a César todo su encanto y habilidades seductoras, y poco a poco fue conquistando su corazón. Arsínoe, hermana de Cleopatra, observaba con profundo desagrado a su hermana mayor desde las sombras del palacio. Conocía a Cleopatra mejor que nadie, sabía de su inteligencia afilada y de su astucia despiadada. Era consciente de que, en ese momento, Cleopatra estaba jugando un juego extremadamente peligroso. La atmósfera en el palacio estaba cargada de intriga y conspiración, y las alianzas políticas eran frágiles y cambiantes como el viento del desierto. Cleopatra había demostrado su capacidad para manipular a aquellos que la rodeaban, para encantar a los hombres más poderosos del mundo, pero su hermana sabía que el precio de sus ambiciones podía ser alto. Arsínoe, con un suspiro, pensaba en cómo la astucia y la belleza de su hermana podrían ser sus mayores activos y sus mayores debilidades al mismo tiempo. Cleopatra estaba dispuesta a arriesgarlo todo en su búsqueda de poder y dominio, y su hermana sabía que en este juego político, cualquier paso en falso podía llevar al desastre. El sol se ponía sobre las majestuosas columnas del palacio de Cleopatra en Alejandría, creando un resplandor dorado que parecía envolver la atmósfera de expectación. Dentro de las lujosas salas, el aire estaba cargado de un silencio expectante mientras Julio César, acompañado por la enigmática Cleopatra, esperaba ansioso la llegada de su leal general Marco Antonio. Finalmente, las puertas se abrieron y Antonio, con su impresionante uniforme romano, hizo su entrada triunfal. Los ojos de Marco Antonio se encontraron con los de la reina, y en un instante, su corazón fue presa de una pasión arrolladora. Julio César, conocedor de la debilidad de Marco Antonio por las mujeres hermosas, sonrió ligeramente mientras presentaba a su valiente compañero a Cleopatra. Reina Cleopatra, permíteme presentarte a Marco Antonio, uno de mis más leales generales, anunció Julio César con elegancia. Marco Antonio, luchando por mantener la compostura, se inclinó respetuosamente ante Cleopatra. Es un honor conocerla, Majestad, dijo con voz firme pero con una emoción palpable. Cleopatra devolvió la reverencia con una sonrisa traviesa y una mirada que parecía leer los pensamientos más profundos de Marco Antonio. El honor es mío, Marco Antonio. He escuchado hablar de tus hazañas y tu valentía en el campo de batalla. Me complace finalmente conocerte en persona, respondió con su voz seductora y melodiosa. Los ojos de Marco Antonio no podían apartarse de Cleopatra. Cada gesto, cada palabra pronunciada por la reina egipcia solo aumentaba su fascinación y amor desbordante. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran ellos dos en ese momento. Durante días y noches, Julio César y Cleopatra se sumergieron en conversaciones apasionadas, compartiendo risas, confidencias y sueños. Julio César se enamoró profundamente de la reina egipcia, sucumbiendo por completo a su encanto y magnetismo. Sin embargo, su amor no fue fácil. Julio César, el hombre más poderoso de Roma, tenía deberes y responsabilidades. La política y el deber chocaban con sus deseos personales y su devoción por Cleopatra. En su interior, Julio César luchaba contra el deseo de entregarle todo el amor que sentía. Pero sabía que su lealtad a Roma también era importante.
La batalla interna entre su pasión y su deber se desataba en su corazón, dejándolo en un estado de profunda ambivalencia. Y así, en ese torbellino de pasiones y conflictos, la historia de Julio César y Cleopatra comenzó a tejerse en los hilos del destino. Sus destinos se entrelazaron de una manera tan intensa que cambiaría el curso de la historia y desafiaría a los poderosos de Roma y Egipto. Mientras Julio César se sumergía en la lectura de las actas del Senado en sus aposentos, Marco Antonio, inquieto y con la mente llena de pensamientos, caminaba por los pasillos del palacio de Cleopatra en Alejandría. El rumor de risas y el murmullo de voces provenientes de una puerta entreabierta llamaron su atención. Intrigado, Marco Antonio se detuvo y se acercó sigilosamente a la puerta para obtener una mejor visión de lo que ocurría en el interior. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena ante él. La hermosa Cleopatra, radiante y deslumbrante, se sumergía en un baño perfumado rodeada de sirvientas. La belleza de Cleopatra en aquel momento era más allá de lo que el general Marco Antonio había imaginado. Su piel dorada y sedosa brillaba bajo la suave luz de las velas, mientras el agua resplandecía con cada movimiento grácil de la hermosa reina. La visión dejó sin aliento a Marco Antonio, que quedó hipnotizado por su sensualidad y encanto. El aire se impregnaba con una fragancia embriagadora, mezcla de exóticos aceites y esencias que llenaban el lujoso baño de Cleopatra. El espacio estaba iluminado por la suave luz de las velas, que danzaban sobre las superficies de alabastro, creando destellos dorados y reflejos juguetones en el agua. Cleopatra, como una diosa salida de los mitos y leyendas, se bañaba en la tibia y perfumada espuma, rodeada por el rumor suave de las cascadas y los susurros de sus sirvientas. Su cuerpo esbelto y delicado, adornado con joyas resplandecientes, parecía moldeado por los mismos dioses. La suavidad de su piel dorada contrastaba con la blancura nívea de las sábanas de lino que la rodeaban. Las gotas de agua resbalaban por su piel desnuda, dibujando curvas seductoras y dejando a su paso una estela de sensualidad. Su largo cabello oscuro, suelto y ligeramente ondulado, caía en cascada sobre sus hombros y espalda, creando un marco perfecto para su rostro de facciones finas y cautivadoras. Cleopatra disfrutaba de aquel momento de privacidad y relajación. Sus sirvientas, atentas y cuidadosas, la rodeaban, mimándola con masajes y caricias suaves, mientras se encargaban de asegurar que cada detalle estuviera perfecto. El agua acariciaba su piel con suavidad, revelando una sensualidad natural y un magnetismo irresistible. Cada movimiento era una danza elegante y seductora, una invitación a la tentación y al deseo. El reflejo de las velas en sus ojos, llenos de enigma y pasión, dejaba entrever el fuego interior que la impulsaba. Mientras Cleopatra se entregaba al placer del baño, su risa resonaba en el aire, llena de alegría y encanto. El sonido se mezclaba con el suave murmullo de las cascadas y el aroma embriagador de las flores que adornaban el ambiente. Era como si la mismísima belleza se hubiera encarnado en aquel momento y lugar, desafiando los límites de la realidad. Sin saberlo, los ojos de Marco Antonio se encontraron con la visión fascinante de Cleopatra en su baño. En ese instante, el mundo se detuvo para él. La belleza deslumbrante de la reina egipcia lo dejó sin aliento, y sus sentimientos se desbordaron en una pasión incontrolable. En ese instante, Cleopatra pareció percatarse de las miradas indiscretas. Con una sonrisa juguetona en los labios y los ojos llenos de picardía, se giró hacia la puerta, encontrándose con los ojos de Marco Antonio. Sin embargo, una de las criadas de la faraona hizo caer el velo de las cortinas rápidamente, ocultando el resto de la escena y recordándole a Marco Antonio la necesidad de mantener las apariencias y proteger los secretos que amenazaban con salir a la luz. Afligido y temeroso de las consecuencias, Marco Antonio se alejó de aquel lugar, llevando consigo la imagen cautivadora de Cleopatra grabada en su mente y en su corazón. Los días en el palacio de Alejandría transcurrían en una mezcla de intriga, pasión y peligro. Cleopatra, envuelta en su encanto irresistible, continuaba tejiendo su red de seducción alrededor de Julio César, mientras Marco Antonio observaba con una mezcla de celos y preocupación. Cleopatra utilizaba todos sus encantos para cautivar a Julio César. Sus conversaciones eran ingeniosas y llenas de sutileza, cada palabra pronunciada con el propósito de mantener al líder romano cautivo de su hechizo. Su belleza deslumbrante, combinada con su inteligencia aguda, le permitía manipular las situaciones a su favor. Marco Antonio, por su parte, se encontraba atrapado entre la admiración y el deseo que sentía por Cleopatra. Cada gesto de afecto entre ellos,
Cada mirada cómplice era un pinchazo en el corazón de Marco Antonio. Los celos son un sentimiento poderoso. Un sentimiento que a menudo nos hace actuar de formas irracionales y que a veces puede llevarnos por caminos peligrosos. En el caso de Marco Antonio, esos celos se habían convertido en un amor secreto hacia Cleopatra. Desde el primer momento en que la conoció, Antonio quedó cautivado por su belleza y su astucia. Era una mujer única, diferente a todas las demás que había conocido. Y aunque sabía que ella estaba enredada con Julio César, no podía evitar sentir esa punzada de celos cada vez que la veía junto a él. Mientras Cleopatra y César se iban conociendo y enamorando poco a poco, Marco Antonio seguía observándolos en silencio, tratando de controlar sus sentimientos. Sabía que no podía permitirse demostrar lo que sentía, no con César a su alrededor. Pero no podía evitar sentir que su corazón latía con fuerza cada vez que veía a Cleopatra. Los días pasaban y Marco Antonio seguía en su papel de aliado de César y protector de Egipto. Pero sus pensamientos no dejaban de girar en torno a la reina. Cada vez que la veía, sentía esa mezcla de celos y deseo que lo consumían por dentro. Sabía que no podía hacer nada, que Cleopatra pertenecía a César. Pero eso no evitaba que su corazón latiera más fuerte cada vez que la veía. Y aunque Antonio trataba de mantener sus sentimientos bajo control, Cleopatra no tardó en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Era astuta y sabía leer las emociones de las personas con facilidad. Así que empezó a jugar con Antonio, a coquetear con él y a hacerle sentir que también ella sentía algo por él. Era una forma de protegerse, de tener un as en la manga por si algo salía mal con César. Antonio, por su parte, no podía evitar caer en la tentación. Cada vez que se encontraba con Cleopatra, sentía que su corazón latía con fuerza y que el mundo a su alrededor desaparecía. Sabía que estaba siendo manipulado, pero no podía evitar dejarse llevar por sus sentimientos. Así pasaron las semanas, con Cleopatra jugando con los sentimientos de ambos hombres y Marco Antonio luchando por controlar sus celos y su amor secreto. Pero la situación no podía durar para siempre. Pronto, algo sucedería que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Cleopatra disfrutaba poniendo celoso a Marco Antonio, y lo hacía deliberadamente cuando estaba con Julio César. Sabía que Antonio sentía algo especial por ella, pero disfrutaba de la atención que recibía de ambos hombres. Una tarde, mientras estaba en el jardín del palacio con Julio César, Cleopatra notó la presencia de Marco Antonio en la distancia. Con una sonrisa en su rostro y mirando de reojo a Marco Antonio, la reina comenzó a acariciar la pierna de César mientras le contaba su amor por los caballos. Julio César la escuchaba atentamente, sin notar la expresión del rostro de Cleopatra ni la manera en que se tocaba su cabello con coquetería para poner celoso a Marco Antonio. Ella sabía jugar muy bien al juego de la seducción y sabía muy bien cómo dominar la mente de los hombres, pues en el fondo ella sabía lo sencillos y simples que podían ser los hombres y lo fácil que podía ser dominarlos y tenerlos arrodillados frente a sus pies. Durante una de las celebraciones en el deslumbrante palacio, la reina de Egipto organizó un banquete que rayaba en la extravagancia. La atmósfera estaba saturada de sensualidad y lujo, con platos exquisitos y vinos exóticos que fluían libremente. El entretenimiento, por su parte, estaba a la altura de la realeza egipcia. Músicos talentosos interpretaron melodías envolventes mientras unas bailarinas se movían con gracia hipnótica al ritmo de la música, llenando la sala con una seducción inconfundible. Cleopatra, con su precioso vestuario deslumbrante y sus joyas centelleantes, se encontraba estratégicamente ubicada entre dos de los hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, en esta ocasión, su atención estaba especialmente enfocada en el último de ellos, quien ocupaba un lugar de honor a su derecha. Mientras las preciosas bailarinas ejecutaban sus movimientos hipnóticos frente a la mesa, la preciosa Cleopatra, con un toque de maestría en la seducción, deslizó su mano derecha por debajo de la mesa. Sus dedos acariciaron la pierna de Marco Antonio con delicadeza y provocación, un gesto sutil pero cargado de intención que no pasó desapercibido para el general romano. La mirada de Antonio se nubló brevemente con una mezcla de deseo y tensión, pues a escasos metros, Julio César disfrutaba de la opulencia del festín. Cleopatra, hábil en el arte del juego y la seducción, encontraba placer en poner a hombres poderosos en situaciones tensas e incómodas. Antonio, aunque ansiaba el tacto de Cleopatra, se sentía incómodo por la presencia de Julio César. La reina de Egipto sabía cómo tejer un hilo de deseo y riesgo en el ambiente,
creando una atmósfera cargada de anticipación. Sus ojos chispeaban con complicidad mientras disfrutaba del efecto que causaba su juego. Aunque Antonio se deleitaba con sus caricias, la tensión añadida por la presencia de Julio César añadía un matiz especial al juego de Cleopatra. Terminada la celebración, la sala del banquete se encontraba en pleno silencio, y la majestuosidad de los momentos anteriores se había disipado como un sueño efímero. Julio César y Cleopatra habían decidido retirarse juntos en busca de la intimidad que anhelaban, dejando a Marco Antonio preso de los celos. Allí estaba Marco Antonio, el gran general romano, en plena soledad en medio de una sala vacía, sumido en sus profundos pensamientos. El aroma del vino llenaba el aire. Una jarra de cerámica, finamente decorada con motivos intrincados, se encontraba en una mesa de ébano pulido, flanqueada por copas de cristal que brillaban como estrellas fugaces en la oscuridad. El vino rojo carmesí se derramaba en su copa, como si el líquido mismo fuera la sangre de los dioses que prometía liberar su mente de los celos. Marco Antonio, vestido con una toga de un blanco inmaculado y con la mirada fija en su copa, estaba sentado en un suntuoso diván de terciopelo oscuro. El silencio solo era interrumpido por el murmullo suave de una fuente que emanaba agua en una esquina, creando una música suave que acompañaba los pensamientos profundos de Marco Antonio. El vino en su copa parecía vibrar en resonancia con el latido de su corazón, como si contuviera secretos y revelaciones que solo podían ser desvelados bajo la sombra de la noche. Sabía que Cleopatra estaba tratando de hacerlo sentir celoso, y no estaba seguro de cómo manejar sus sentimientos hacia ella. Se preguntó si ella realmente se preocupaba por él o si solo estaba jugando con sus emociones. Decidió confrontar a Cleopatra al día siguiente, pero cuando se acercó a ella, no pudo resistir su increíble encanto. Cleopatra le sonrió y le susurró al oído lo apuesto que era. Marco Antonio se dejó llevar por sus palabras y volvió a caer en su juego de seducción. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.